Hola, yo soy Raquel y el día de hoy vamos a hablar de leyendas urbanas y creepypastas. Desde el principio de la humanidad se han contado historias. Hay algo en lo desconocido, en lo que no podemos explicar, que siempre nos ha intrigado a los seres humanos, pero a la vez que nos intriga nos causa muchísimo miedo. Es por ello que hemos buscado maneras de explicar las cosas. Es así como nacieron los mitos y leyendas. En este video hablaremos de las segundas, puesto que las leyendas se supone que tienen su origen en hechos reales. Estos hechos reales, al ser contados y transmitidos una y otra vez, se van modificando. Las criaturas y seres que conocemos como fantásticos nacieron de tal manera, a partir de personas que supuestamente los habían visto, o para justo encontrar explicación a ciertos hechos es que se les atribuía a estos seres. Por ejemplo, antiguamente se creía que si un niño era muy enfermizo era porque había sido intercambiado en la cuna por un hada. El monstruo del lago Ness, el Yeti, la Llorona, Bloody Mary, el hombre polilla, que es muy popular en Estados Unidos, o Kuchisake Onna, de la cual ya hablé en otro video. Son historias que todo el mundo conoce, historias que se cuentan una y otra vez y que realmente nadie sabe qué tanto de realidad tienen, puesto que todo el mundo conoce a un amigo del amigo al que le ocurrió algo o al que pudo ver este tipo de sucesos. Es justamente esa pequeña posibilidad de ser real lo que nos fascina y nos aterra al mismo tiempo. Los primeros cuentos se transmitían de boca en boca, sin embargo después fueron recopilados de manera escrita. Con el surgimiento del internet, estas historias encontraron otra manera de ser transmitidas. Ya no solamente se tenían que limitar a lo narrado, digamos, a lo escrito o a lo contado, sino también a la imagen, al video o al audio. Previo a las creepypastas existían los mails cadena. Cualquiera de más de 20 años o quizás más de 18 años podrá recordar esos horribles correos en los que, por ejemplo, en uno había una fotografía de una niña que supuestamente estaba muerta, y si no lo pasabas a todos tus contactos, esta niña iba a ir a matarte a ti y a toda tu familia. Creepypasta es un término que nació en el foro 4chan y que viene del copy-paste. La idea es que estas historias, al ser copiadas y pegadas tantas veces, se perdiera el origen, convirtiéndose en algo similar a las leyendas urbanas. Tanto en este foro como en muchos otros, empezaron a crearse las creepypastas. Hay algunas que se basan en otros productos populares o en otros productos que existen en la realidad, como por ejemplo el suicidio de Calamardo, en la que supuestamente hay un capítulo de Bob Esponja en la que Calamardo se suicida. O el famoso Ben Drowned, cuenta que hay en ciertas versiones del videojuego de Zelda Majora's Mask se aparece el espíritu de un niño muerto. Otro tipo de historias, por ejemplo, están las que cuentan ciertos productos y que los modifican. Por ejemplo, la teoría de la verdadera historia de Rugrats, que narra cómo en realidad todos los personajes de esta caricatura para niños eran producto de la imaginación de Angélica y bueno, de la imaginación y del trauma de Angélica. Hay otras historias que a mí son las que más me aterran, en las que supuestamente se basan en hechos ocurridos históricamente. Una de ellas es el Russian Sleep Experiment, que cuenta cómo algunos prisioneros de guerra fueron torturados en Rusia a partir de un experimento en el que no se les dejaba dormir. Los obligaban a inhalar unos vapores que los mantenían despiertos todo el tiempo y después de varios días de no dormir comenzaron a comerse unos a otros y a actuar muy extraños. Tuvieron que inducirles al final el sueño porque se negaban a dormir, incluso cuando ya no estaban inhalando esa sustancia que los mantenía despiertos. O una que me pasaron justo el año pasado que se llama The Strangers, en la que advierten por qué no debes quedarte viendo a la gente en el metro. Por último están las historias que tienen que ver con seres o criaturas específicas, como por ejemplo Jeff the Killer o el famosísimo Slenderman. Una de las características que tienen las creepypastas, como mencioné, es la fabricación de pruebas a partir de otros medios, videos, fotografías, audios. La fabricación de pruebas no es algo nuevo. Recordemos a las hadas de Cottingley, en la que narra un suceso que ocurrió en realidad. Dos primas hicieron un montaje, una fotografía en la que aparecían hadas.
la gente se la creyó realmente, incluso expertos aseguraron que no había manera de que estas fotografías fueran truqueadas, sino hasta después de muchos años ellas mismas admitieron que había sido un montaje, pero aún queda la duda. A diferencia de la mayoría de las creepypastas, que se desconoce su origen, se sabe que The Slender Man fue creado por Eric Knudsen en el 2009 en un foro llamado Something Awful. Además de crear la historia, él respaldó todo a partir de fotografías editadas y después la gente empezó a contar también de encuentros con este ser. Es así como la historia de este hombre sin rostro, vestido de traje y de largas extremidades, empezó a extenderse por el mundo y ganando gran popularidad. Digamos que la cúspide de la popularidad, aunque de una manera muy negativa, fue cuando dos niñas de 12 años apuñalaron 19 veces a una de sus amigas para supuestamente hacer un sacrificio a The Slender Man. Han creado videojuegos, películas alrededor de este personaje y me parece muy interesante porque aunque las creepypastas hay unas que son mucho más populares que otras, siguen siendo al fin y al cabo historias de terror, leyendas urbanas o simplemente leyendas. No cabe duda que la manera de transmitirlas ha evolucionado desde lo oral de boca en boca, lo escrito y actualmente en internet de diversas maneras. Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si tienen curiosidad, voy a dejar en la cajita de descripción links a todas las leyendas urbanas y creepypastas que mencioné para que las revisen. Y bueno, yo los veré en el siguiente video, espero que tengan una muy linda semana y tenebrosas lecturas. Bye!